Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias también a toda la gente que nos está viendo a través del Canal 4 aquí de Aristóbulo del Valle y hacia donde llegue la señal. Gracias por estar del otro lado. Y si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte que lo puedas compartir con los demás. Había una situación en mi casa que era muy recurrente. Saben, somos 4 hermanos. Y cuando nos poníamos de acuerdo los 4 hermanos para jugar, la casa se convertía en un campo de batalla, en un campo Epa, ¿qué pasó acá? Ahí está. En un campo de batalla, de desorden, de lío, ¿no? Y yo recuerdo una cantidad de veces que mi mamá llegaba del trabajo cansada del jardín, así con la cabeza, haber escuchado niños 5 horas, llegaba y encontraba en casa todo un arsenal de despelote hecho por los 4 gurises, ¿no? Y nosotros me acuerdo que jugábamos a algo y si, ¿cómo saber que un niño es hijo de pastor sin decir que es hijo de pastor? Bueno, porque lo vas a encontrar jugando esto. Nosotros jugábamos a que yo era el pastor, Pablo era el de la alabanza y Jan y Keila la iglesia. Teníamos una iglesia grande, ¿no? Y yo recuerdo que teníamos una mesita ratona y en la mesita ratona la parábamos, ¿no? Cosa que quedaba, siendo ratona, ¿no? Quedaba más o menos a una altura de púlpito para mí, que yo seguramente tenía esta altura, no sé. Entonces me quedaba bien y yo me acuerdo que agarraba una Biblia de estudio pentecostal de mi papá, así de gruesa, era una Biblia impresionante, grande, y yo la abría, la ponía arriba y Pablo hacía la alabanza. Yo no sé qué cantábamos, no me acuerdo. Cuestión que Jan y Keila, los dos sentados en 2 sillitas chiquitas adelante de nosotros. Y ellos eran en la iglesia y los hacíamos parar, sentar, parar, sentar. Así que si querés saber si un niño es hijo de pastor, bueno, anda a ver cómo juega. Seguramente está jugando a la iglesia. Y bueno, cuestión que nosotros jugábamos a eso y obviamente nosotros preparamos todo, ¿sí? Y éramos muy especialistas en desordenar a tal punto que sea difícil de ordenar después. Sacábamos cosas de nuestros padres y me acuerdo que yo agarraba una corbata de mi papá que puesta, ajustada, me llegaba a los pies, obviamente. Y había unos lentes viejos de mi papá que antes usaba, me los ponía también. Interesante, ¿no? Como uno de niño capta todo, ¿no? Y uno copia y reproduce todo. Era muy interesante ver esas situaciones. Y mi mamá usaba una frase cuando llegaban esos momentos y le agarraba como una suerte de colapso emocional y nervioso, que en ese momento empezaba a buscar entre todo el despelote donde estaba la chinela y la varita o lo primero que encontraba porque nos quería poner en orden a nosotros y nosotros salíamos corriendo como ratón por tirante. Después cuando volvía mi papá le decía: tiraron la casa por la ventana. ¿Escucharon esa frase alguna vez? La casa por la ventana. En una sensación, ¿no? de lío tan bárbaro que es como que si hubiésemos agarrado todos los muebles todo y los hubiésemos tirado por la ventana. Una expresión para hacer alusión a que algo se fue de control, ¿sí? Un lío, podríamos llegar a decir. A veces se puede decir, bueno, pensamos en Navidad, ¿no? Y decimos, 24 de la noche tiramos la casa por la ventana, ¿no? Después 12 y 5, todo durmiendo, terminó la casa por la ventana. Usamos esa expresión para hacer alusión a que hay una situación que se va a desbordar o que se desbordó. Ahora, algo que me llama la atención es que viendo la vida de Jesús aquí en la tierra, Jesús también tiró la casa por la ventana. En una situación puntual donde si uno siempre ha escuchado que Dios es amor, que Dios es paz, todas estas palabras lindas y descriptivas de Jesús, si leemos esta historia probablemente decimos, ¡apa! ¿Qué pasó acá? O los que estuvieron presentes malinterpretaron la situación. ¿Cuál fue la situación? Y hay una situación puntual donde a Jesús, algunos podrían decir, entró con tacones de punta y tiró la casa por la ventana. Y yo le voy a poner en contexto de lo que pasa antes que leamos los versículos. Esto se encuentra en Juan capítulo 2, a partir del versículo 13. Juan capítulo 2, a partir del versículo 13. En donde Jesús había llegado a Jerusalén, ¿no? Había llegado al templo porque se festejaba la Pascua. Toda la gente, todos los judíos, en esta semana donde se celebraba la Pascua, iban a Jerusalén al templo, ¿sí? A rendir sacrificio. Era la costumbre. Entonces, uno de esos días era Pascua y después toda la semana seguían las celebraciones.
Cada judío debía hacer un peregrinaje a Jerusalén durante esa época. Toda la semana se conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Esto se puede encontrar en Éxodo, el momento en que Dios saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, y ellos celebraban, conmemoraban este tiempo. El templo tenía diferentes partes, y antes de entrar a lo que sería la parte lugar santo, lugar santísimo, a los atrios más importantes, estaban de alguna manera los patios en donde la gente se reunía. Y uno de esos patios o atrios, también se le llamaba, era los atrios de los gentiles. ¿Alguien sabe quién era un gentil para el judío? El que no era judío. Espectacular. Muy bien, Diéneco. El que no era judío era denominado gentil en la Biblia. Cuando leemos en el Nuevo Antiguo Testamento gentiles, hablamos de toda la gente que no eran judíos. Y ellos tenían un patio especial para ellos, un patio exclusivo donde ellos se reunían. Entonces todos los extranjeros que no eran de sangre judía, pero de todos modos venían a rendir culto, estaban en este patio. El problema de todo esto es que para poder rendir sacrificio ese día o poder traer ofrendas, no podía ser otra moneda que no sea la moneda que los judíos manejaban. Entonces, si vos venías de otro país a rendir culto o rendir ofrendas, vos sí o sí tenías que cambiar tu moneda. Como quien va a Estados Unidos tiene que cambiar el peso al dólar, quien va a Paraguay de peso a guaraní, al lugar donde ellos iban tenían que cambiar por el peso oficial de ellos, porque si no era algo impuro. Y por otro lado, los animales que se llevaban para sacrificar tenían que estar intactos. Entonces, imagínense tener que hacer 500 kilómetros llevando un cabrito en la mano. Ese cabrito llegaba a puerto hecho bolsa. Y para el judío no podía entregarse o ofrendarse un animal que no esté intacto, porque si no se consideraba que era impuro. Entonces, en ese patio había una cantidad de personas que habían puesto mesitas y algunos le hacían el canje de la plata, eran los cambiadores, ¿sí? Los cambistas de dinero. Entonces, quienes venían con otra moneda que no era la de ellos, ellos se encargaban de hacerle el cambio. Y quienes no podían traer animales porque podían estropearse en el camino, le vendían en ese lugar, en ese patio, le vendían animales. Paloma, cabrito, etcétera, etcétera, lo que usaban para sacrificar. ¿Cuál era el problema de esto? De que esto eran bastante sinvergüenzas, porque en sí lo que estaban haciendo estas personas de vender cosas o cambiar plata no estaba mal, era un servicio. El problema era que quienes cambiaban el dinero, algo totalmente lejano a nuestra realidad y que no pasa el día de hoy, le robaban a la gente, ¿no? Entonces le cobraban altos impuestos y la gente que venía afuera tenía que pagar mucho más. Entonces a la gente le estaban robando en el mismísimo templo. Lo mismo con los animales. A la gente le salía mucho más caro comprar una palomita dentro del templo que afuera. La acción que estaban haciendo en sí no estaba mal, en teoría no estaba mal, pero las intenciones eran erróneas. Y vamos a leer lo que dice en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17. Yo lo voy a leer en la versión TLA, traducción al lenguaje actual. Es un poquito más actual, más entendible la versión, pero después está bueno que lo puedan leer en sus casas, con la versión que tengan, con la Biblia que tengan. Dice lo siguiente: cuando ya se acercaba la fiesta de los judíos, llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: saquen esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Imagínense, y pienso para los discípulos también, este Jesús que era un impulsor de la paz, hacer milagros. Decía a los niños: déjenlo venir a mí, no se lo impidan, porque es el reino de los cielos, todo paz y amor. De pronto saca un látigo y empieza a sacar a toda la gente de ahí. Imagínense la situación. Obviamente que el látigo no era para la gente. El látigo, dicen los teólogos, que obviamente lo utilizó para guiar a los animales. Habían bueyes, habían todo tipo de animales. Y con algo tenía que espantarlos hacia afuera.
pero junto con los bueyes sacó a la gente también. Se le fue el amor en él, a Jesús. Me llamaba la atención esto y dije, ¿qué pasó? Y iba a decir a Jesús, ¿dónde está el fruto del Espíritu, Jesús? ¿Qué pasó? Y yo me ponía a reflexionar mucho respecto a lo que hizo Jesús en esta situación. ¿Por qué Jesús reaccionó de esa manera? Porque en sí lo que estaban haciendo no estaba mal, pero Jesús conocía los corazones. Versículos después podemos leer, ya al finalizar el capítulo 2 de San Juan, dice que Él conocía los corazones de todas las personas, las intenciones. Lo que hacían técnicamente no estaba mal, pero lo que estaba mal eran las intenciones y los corazones. Estaba mal el hecho de que ellos con lo que hacían le impidan a la gente adorar a Dios. Dicen los teólogos que había tanta cantidad de gente y sumado a esta gente que estaba vendiendo cosas, que era un tumulto de gente que era difícil para los extranjeros o los gentiles poder adorar a Dios. El objetivo de ir al templo era adorar a Dios. No había otro objetivo. Y este tipo de circunstancias le impedían a la gente hacerlo. Jesús tiró la casa por la ventana, literalmente. Tiró todo, mesas, todo cuanto había. Ahora, algo que yo entendía y que Dios hablaba en mi corazón cuando yo le decía, Jesús, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué saltaste con tanta ira? ¿Por qué te enojaste? Y entendía que Jesús no se enojó con la gente. El problema no era la gente, porque Jesús entendía que era gente que por ignorancia hacía lo que hacía. O aún con malas intenciones, pero el problema no estaba en la gente. El problema estaba en las acciones. Por eso el enojo de Jesús no fue precisamente con la gente, sino con la circunstancia que se estaba viviendo. Él se enojó. Y la ira, ¿cuántos se han enojado en algún momento acá? No vale mentir, gente, estamos en la iglesia. Todos nos hemos enojado en algún momento. Y algunos nos enojamos más que otros, algunos somos más calentones, más mechita corta, enseguida explotamos, y explota la bomba de nuestras emociones y reaccionamos mal. Si tenemos ira y si tenemos esta emoción del enojo, es porque Dios nos dio esta emoción. Y la emoción del enojo o la ira es una buena emoción, al igual que todas las demás, siempre y cuando sea utilizada de una manera sabia, equilibrada e inteligente. Y Dios hablaba a mi corazón y me hacía ver en mi vida, y me hacía esta pregunta en esta noche. Nuestra vida es un templo, coincidimos en esto. ¿Templo de quién es nuestra vida? Del Espíritu Santo. Esto que nosotros llamamos templo, el término templo que utilizamos para este lugar viene del Antiguo Testamento, justamente esta situación. Pero esto ya no tiene efecto alguno. Estas paredes, estar parado acá, estar parado ahí abajo es lo mismo. A veces hablamos del altar, quienes ministran en el altar. No existe el altar porque ya no hay un velo que nos separe el lugar santo, santísimo. Esas son ideas que traemos del Antiguo Testamento y de una metamorfosis que sufrió la iglesia a lo largo del tiempo. Nuestra vida es el verdadero templo. Y lo que pase en nuestro templo es mucho más importante de lo que pasa en este espacio físico. Por eso a veces yo me enojo mucho me puedo enojar con la gente que habla mal de mí a mis espaldas dentro de la iglesia, o la gente que lleva y trae chisme. Pero el problema no está en el chisme que está pasando en la iglesia, el problema está en mi vida, cómo yo estoy recibiendo eso. Y ahí estoy viendo que en el templo de mi vida hay cosas que necesitan ser maduradas y transformadas y cambiadas. Entonces, la pregunta que me hago a mí mismo y te hago a vos, si tu vida que es un templo, imagínate que es una estructura física, si Jesús entrara en esta noche, ¿con qué mesa se va a encontrar Jesús? ¿Con qué tipo de mesas? Y yo anoté algunas mesas, porque quizás dentro de nuestro corazón no estamos cambiando plata, ni estamos vendiendo palomas, ni bueyes. Pero digo, en nuestro corazón, de manera simbólica, si Jesús entrara en esta noche, entrara a ese templo, ¿con qué mesa se encontraría? Y algunas de las mesas que anoté, una podría ser la mesa de la pereza, por ejemplo. Y la pereza es algo que en nuestro país puntualmente está destruyendo futuros. En nuestra cultura, la ley del menor esfuerzo es la principal ley hoy en día. ¿Cuánto menos puedo hacer para ganar más? ¿O cuánto es lo mínimo que puedo hacer para más o menos andar bien?
Estamos, y yo hago como una introspección, ¿sí? Pero todos observamos esto, creo, ¿no? Cuando observamos que en la sociedad, por ejemplo, una de las grandes marcas de fabricación de autos no encontró 200 personas con un título secundario terminado en Buenos Aires para trabajar. Entonces hay un problema en nuestra cultura que tiene que ver con la pereza. Pero eso no es tan grave como la pereza espiritual. Cuando desencadena en otra mesa que es el conformismo. La pereza termina en el conformismo. Yo así estoy bien, no necesito más. Conformarme con mi situación, conformarme con ir una vez a la iglesia, conformarme con leer una vez a la semana la Biblia, conformarme con lo que estoy viviendo, conformarme con las heridas del pasado y seguir viviendo en esta circunstancia de dolor y quedarme ahí, inmóvil, conforme. Otra de las mesas con las que a veces nos enfrentamos, o con las que Jesús podría enfrentarse, mejor dicho, es la mesa de la autosuficiencia. ¿Alguien podría decirme qué es la autosuficiencia? ¿Alguien se anima? Autosuficiencia. Tiene que ver con el otro lado. Tiene que ver con pensar que yo soy suficiente. Autosuficiencia. Me siento suficiente a mí mismo y no necesito de nadie más. Y eso es un problema grande porque en la vida, cuando nosotros andamos caminando en la autosuficiencia, nos lleva a ser egocéntricos, pensando que solos podemos, que no necesitamos de los demás. No necesito de los demás para poder sanar y resolver mis problemas. No necesito de los demás para absolutamente nada. Yo solito puedo. El problema de esto es que el día que no puedas, tu vida se cae a pedazos. Porque va a llegar el momento en que te vas a sentir desbordado porque vas a entender de que solo no podés. Y créanme que soy una persona muy autosuficiente. Si no lo hago yo, porque yo lo hago bien. Si no lo hago yo, otro no lo puede. Si no lo hace igual, no. Y eso es un problema para mí. Lucho todos los días con eso. Lucho con la autosuficiencia, pensar de que yo solito puedo, que yo puedo con esto. ¿Y qué pasa cuando vienen las circunstancias, los problemas? Me termino escondiendo, haciendo un caparazón alrededor mío duro que no permite que nadie entre y me termino ahogando en mi propio problema o en un vaso con agua, mejor dicho. Autosuficiencia. La mesa de la religión. ¿Qué tiene en el mal uso de la palabra religión? Porque siempre me gusta reiterar esto y enseñar esto de que la palabra religión viene de religare, del griego religare, que significa volver a unir a Dios con el hombre. En teoría, religión es relación. Ahora, el mal uso de la palabra religión nos referimos al hecho de que vivamos nuestra vida espiritual, vivamos nuestra vida en la iglesia conforme a formas de siempre, que siempre se hicieron, pero que tampoco son bíblicas. Dante Gebel siempre cuenta una anécdota que me causa mucha gracia, de cuando era chico, su pastor era un pastor bastante, bueno, de la vieja escuela y era también alemán y tenía como esa gente bien seria, ¿no? Y él siempre hablaba de esto, de que él siempre criticaba y cuestionaba esto de que en la iglesia se utilicen otros instrumentos, que los únicos instrumentos que valen eran el acordeón y la guitarra, ¿sí? Entonces Dante Gebel le preguntaba a su pastor, le dice, ¿pero dónde está en la Biblia eso? No está, pero debería estar. Y muchas veces nuestra vida espiritual la estructuramos a cosas que no están en la Biblia, pero deberían estar porque pensamos que son así. Muchas veces vivimos nuestra vida espiritual en formatos que Dios nunca nos pidió que los hagamos, pero lo hacemos porque siempre se hizo. Ahora, ¿está mal hacerlos? No, el problema de esto es cuando esto toma el primer lugar en nuestras vidas. Y cuando para nosotros es más importante una forma a la esencia. Es más importante cómo yo hago las cosas a lo que estoy transmitiendo a través de lo que estoy haciendo. ¿Se me va entendiendo hasta acá? Por eso creo que es muy importante empezar a ver si nuestra vida, y me incluyo, y mi vida es un reflejo de mucha religión, y soy un religioso en recuperación, porque la religión no tiene que ver con más música, menos música. La religión no tiene que ver con que se pongan luces o no se pongan luces, tiene que ver con hacer cosas y creer que esas son doctrinas, y hacer cosas por doctrina o decir eso es bíblico y no hay con qué darle.
Y muchas veces quizás para mí la religión en mi vida sería quizás el estilo de música, porque cuando yo sea abuelo, no sé qué música se va a tocar en la iglesia, pero probablemente va a ser diferente a esta. Y capaz me choque un poquito. Ahí yo voy a tener que pararme firme, decir, Matías, rompe tu religiosidad. Porque en la Biblia no está escrito en un lugar que la canción o la música, el estilo musical tiene que ser de esta manera. ¿Se me entiende? Otra de las mesas es la mesa de las negociaciones, que tiene que ver quizá un poco con las mesas que pasaba dentro del templo. Cuando yo empiezo a negociar con Dios, le digo, Dios, vos bendecime acá y yo hago esto. Dios, vos haces esto y yo me encargo de esto otro. Negociar con Dios, hacer transacciones con Dios, decir, mira Dios, vos hacete cargo de esta parte de mi vida, de esta, pero de esto me encargo yo. Hacete cargo de mi familia, hacete cargo de mis hijos, por lo general de aquellas cosas a las que yo entiendo que no tengo alcance, pero de lo económico me encargo yo, de la plata me encargo yo, de X circunstancias me encargo yo, porque pienso que tengo control sobre eso. Y empiezo a negociar con Dios. Por supuesto, una de las mesas también es el pecado. Y que muchas veces estoy negociando con Dios esto. A decirle, mirá, Señor, en fin, todos te fallan y todos pecan. Así que si yo tengo un pecadito más, un pecadito menos, no pasa nada. El tema está en el corazón. Y que yo empiece a pecar porque los otros pecan. O porque todos pecamos, entonces me escondo detrás de esa realidad. ¿Qué cosas externas permitimos que aniden en nuestro templo? ¿Qué otras mesas que son externas permitimos que afecten nuestra vida? Por ejemplo, las relaciones o amistades que drenan nuestra vida. Relaciones o amistades que drenan nuestra vida. Hay gente que drena nuestra paz, que vampiriza nuestra paz. ¿Qué significa esto? Que quita de nosotros la paz. Y como siempre digo, por ahí comento, gente que está metida en la negatividad, que todo el tiempo es negativa, todo mal, mira el país, mira el gobierno, mira el clima, mira esto, mira lo otro. Y nunca hay un día donde las cosas estén bien. Y donde un poco empieza a estar bien y empieza, por ejemplo, a llover después de la sequía. Ya está cayendo demasiada lluvia ahora. Se me va a ahogar el cactus después. ¿Nos pasa mucho esto o no? Si se ríen es porque es real. Hay gente en nuestro entorno que ha puesto sus propias mesas en nuestras vidas. Relaciones, noviazgos, amistad de gente que, como comúnmente se utiliza la palabra, es tóxica, es radioactiva. Las malas costumbres también. Esas costumbres que las venimos heredando de generación en generación y que nada tienen que ver con Dios, que afectan nuestras vidas. Hábitos que son tan perjudiciales para nosotros. Y vamos con algo práctico en cuanto a los hábitos. Y yo sé que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. Cuando, por ejemplo, nosotros por ahí en un tiempo estábamos como muy asustados por el tema de la vacuna, ¿no? ¿Y será esto bueno y no? Y estábamos todos preocupados porque si capaz nos ponemos la vacuna, a los 5 días nos morimos, nos pasa algo así. Pero durante la semana estamos comiendo una cantidad de alimentos que están destruyendo nuestras arterias y llenando de colesterol nuestras arterias. ¿O no? ¿Cuántos hábitos tenemos en nuestra vida? Y hago una mea culpa porque yo tengo menos ejercicio que una paloma y yo debería hacer más ejercicio porque entiendo que tengo una vida sedentaria y probablemente el sedentarismo me mate antes que una vacuna. Entonces, ¿qué cosas en nuestra vida, en el templo que es el templo del Espíritu, que en nuestra vida están poniendo mesas? Están ocupando espacios, lugares, circunstancias. Ahora yo quiero decirte esto. Si permitís que Jesús venga al templo que es tu vida y permitís que Él empiece a tirar mesas, quiero advertirte lo siguiente. La limpieza del corazón duele, frustra, genera incertidumbre, genera miedo. Cuando Jesús viene a limpiar tu vida y a trabajar y a procesar tu vida, el proceso viene acompañado de una cantidad de circunstancias difíciles, de miedo a qué va a pasar, de miedo a quedarme solo, si por ahí tomo la decisión de cortar con relaciones que me están haciendo mal. Y esto no tiene que ver con una cuestión meramente bíblica, es psicológica, todos los psicólogos lo hablan a esto.
Cuando yo empiezo a permitirle a Jesús que empiece a tirar las mesas y a tirar la casa por la ventana, me tengo que enfrentar a esta realidad de que hayan cosas que nos van a sacar de la zona de confort, cosas que nos van a incomodar, que van a romper nuestra razón. Y esta frase que siempre utilizo, que la aprendí hace poco, es ahí donde Dios va a empezar a ofender la razón para demostrar el corazón. Ofender la razón para mostrarnos el corazón. Empezar a romper cosas para mostrarnos a nosotros mismos que hay cosas que deben ser cambiadas si queremos que Jesús sea el Rey de nuestro templo, de nuestra vida. Pero la limpieza trae renovación, avivamiento y una nueva visión. Porque ya no vas a perder tiempo de tu vida, no vas a perder segundos cruciales de tu vida en mesas que nada tienen que ver con el Padre. Cuando le permitís a Jesús que tome el control y que empiece a romper, a tirar mesas, vas a empezar a ver con mayor claridad qué quiere hacer con vos, porque Él va a estar en el centro. Y como dice este versículo, para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y otro versículo clave es que si buscamos el reino de Dios y su justicia, si buscamos que Jesús sea el centro, si permitimos que Jesús rompa mesas, tire mesas, todo lo demás viene por añadidura, si buscamos el reino de Dios. Por eso quiero decirte que para toda reconstrucción es necesaria una demolición. Para toda reconstrucción es necesaria una demolición. Si querés reconstruir algo, si querés reconstruir algo de lo que ya está construido, necesitas romper cosas, demoler cosas. Para que lo que Cristo empiece a construir en tu vida sea el carácter de Él, los pensamientos de Él, la visión de Él, la persona de Él. Y que la gente no reconozca que sos cristiano porque vas a una iglesia o pones en tus historias versículos, sino porque cuando charla con vos, cuando te ven transitar, ve que el camino de tu vida está liberado, que no hay mesas que están obstruyendo el camino y que ven a Jesús caminando y moviéndose en tu corazón. Estos días atrás se subió una serie que fue muy controversial en el mundo cristiano, se llama El Reino en Netflix. Y yo no quiero hablar puntualmente o ejercer juicio sobre esta serie que es ficción, en donde habla de los evangélicos de una manera bastante diferente a lo que es realmente el evangélico, lo que es verdaderamente un pastor. Es una ficción que en algún punto, si uno es susceptible y emocionalmente espiritual, uno se lo toma como un ataque. Pero si uno es maduro espiritualmente, entiende que en realidad nos están haciendo mayor publicidad y nos están ayudando a compartir el evangelio. Pero lo que yo pensaba es que quizás lo que se ve en esa serie, que es totalmente tergiversado a lo que es nuestra realidad, sea porque la gente está viendo eso de nosotros. ¿Qué está viendo la gente en tu vida y a través de vos? ¿Qué está viendo la gente de vos? Porque probablemente lo que estén viendo sea algo totalmente negativo y lejano a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso la pregunta que nos hacemos en esta noche es: ¿cuáles son las mesas que Jesús necesita tirar para que Él pueda habitar? Si ves tu corazón, si ves tu vida, ¿cuáles son las mesas que Jesús en este tiempo necesita romper? ¿Cuáles son aquellas cosas que Jesús necesita transformar? Esta es la noche donde Jesús tiene que tirar la casa por la ventana. Esta es la noche donde Jesús tiene que venir a tu vida y empezar a trabajar de una manera especial, diferente, con su trato, con sus herramientas. Esta es la noche donde Jesús tiene que hacer algo diferente. Y a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube, del Canal 4, de cualquier medio a donde te haya llegado este video, quiero decirte lo siguiente en esta noche: permitile a Jesús que tome el control y el centro en tu vida. Empezar a revisar en tu vida cuáles son esas mesas que Jesús necesita tirar. Necesita hacer espacio en tu vida, que es ese templo donde Él está habitando o donde Él quiere habitar. ¿Cuáles son esas circunstancias que necesitan ser transformadas? ¿Cuáles son esas mesas? Y es mi deseo que este mensaje pueda ser de bendición a tu vida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vos y ponga en tu vida paz.